Hola, mi nombre es Nayeli Cielo Vargas Vera, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. El día de hoy mi compañera y yo vamos a hablar sobre contenidos de gran importancia para el derecho. Comenzaré. El sistema de derecho germánico. El sistema de derecho germánico es el conjunto de normas por las que se regían los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. ¿Sabías que el sistema romano-germánico proviene de Sacro Imperio Romano Germánico? Este imperio surge como un nuevo intento de poder reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Se formó en Europa continental y se extendió a diversas partes del mundo. Son considerados como los descendientes del derecho romano, cuya evolución perfeccionaron las fuentes del derecho romano germánico. Ley. Siendo la ley escrita la fuente principal del derecho que se utiliza en este sistema. Fue de gran importancia, ya que debido a factores históricos, los fundamentos de este sistema jurídico son romanos, y el derecho romano le daba gran importancia a las normas generales y abstractas que se aplicaban a la diversidad de casos en concreto. Costumbre. La costumbre fue elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive tejido conjuntivo necesario para la constitución de una nación. Puede tener relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas de comportamiento que tengan la connotación de normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia. La jurisprudencia asume un papel supletorio e incluso obligatorio en algunos sistemas. Se define jurisprudencia al conjunto de sentencias y fallos emitidos por los jueces de las cortes de un país, que se hacen con base a los principios fundamentales del derecho, la ley escrita y la doctrina. La doctrina es el conjunto de opiniones de tratadistas y estudios del derecho, que usualmente se dedican a dar opinión acerca de las leyes y los fallos emitidos por los tribunales. La doctrina, en la mayoría de casos, no tiene ningún peso en la aplicación del derecho. No obstante, la doctrina sirve en diversos países como una guía para los jueces y abogados para resolver distintos temas e interpretar las normas. Algunas características. Formado sobre la base del derecho romano, los diferentes derechos se elaboraron por razones históricas, con el fin de regular las relaciones entre los ciudadanos. Sus codificaciones de las diversas ramas del derecho. Formalismo y rigurosidad. Se basaba en la normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo, que emanan normas dotadas de una legitimidad democrática. La jurisprudencia se limita al ámbito de interpretación de la normativa vigente. La elaboración y desarrollo de este sistema se consolidó con las necesidades crecientes de diversos países. Periodos históricos. Periodo del derecho arcaico. Se desarrolla desde los orígenes de Roma hasta el siglo III a.C. En este periodo el derecho, formado esencialmente por normas consuetudinarias referentes a la vida local y agrícola de los ciudadanos romanos, presenta caracteres rigurosos y formalistas. Se elaboraron las leyes de las 12 tablas, las cuales se redactaron por los decemviros después de su visita a Grecia, la cual constituyó la base del derecho romano. El periodo del derecho republicano. Inicia a partir de la Segunda Guerra Púnica, que inicia la expansión de Roma. En la cuenca mediterránea, el derecho romano va enriqueciéndose y renovándose. Junto al ius civile surgen nuevos ordenamientos, el derecho de agentes y el derecho honorario. Entre ambos hacen triunfar la equidad sobre el estricto derecho
la atención de las partes sobre las figuras predeterminadas. Periodo del derecho clásico. Se extiende desde el final de la República hasta la época Diocleciano. Se desarrolla al máximo la perfección del derecho romano, fundamentado sobre los tres sistemas del ius civile, ius gentium y ius honorarium, sumándose el derecho procesal, que se desarrolla frente a un único juez y se afianza por el proceso formulado sobre la cual se había fundado el derecho pretorio y la antítesis entre este y el derecho civil. Derecho del postclásico. Se extiende desde la edad de Constantino. Fue a principios del siglo IV hasta la subida de Justiniano al trono de Oriente en el año 527 después de Cristo. Retornó la jurisprudencia clásica y el proceso formulario, dividiendo así en dos el imperio. El derecho romano entra a una fase de decadencia, en la cual a través de la actividad judicial y por la influencia siempre mayor del cristianismo se produce la transformación de muchos institutos. El periodo del derecho justiniano. Dura hasta la muerte de Justiniano en el año 565 después de Cristo. El derecho romano realiza su última evolución, donde la gran codificación hecha por este emperador representa la fase conclusiva. Las posteriores vicitudes de tal codificación y de su influencia determinan para Oriente la historia del derecho bizantino y para Occidente la historia del derecho medieval y de los singulares derechos nacionales europeos. La historia del Civil Law. Todos los sistemas legales tienen el mismo propósito de regular la actividad humana en sus sociedades. Estos forman parte de la cultura, la historia y de la vida de las personas. El Civil Law se caracteriza porque su principal fuente es la ley, antes que la jurisprudencia, y porque sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios y sistematizados. El término civil law viene del latín ius civile. Con estos términos, los romanos designaban las leyes que originalmente solo los romanos tenían el privilegio de disfrutar. Para las otras personas estaba el ius gentium. Aunque se diga que los países del civil law son aquellos que recibieron su sistema legal del sistema romano, esta no es toda la historia. Además, esta referencia al derecho romano se puede apreciar mejor si se analiza la naturaleza de su desarrollo junto con su evolución, desde el comienzo del derecho escrito formal en las 12 tablas hasta la finalización de compilaciones de Justiniano. Hubo un periodo muy antiguo con un sistema legal muy estrecho que tenía formas procesales escritas y limitadas, pero cuando sus insuficiencias causaron muchas dificultades, se estableció la oficina del pretor. Un pretor era un magistrado romano cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la del cónsul. La ley ius civile fue moderada al mismo tiempo que la justicia y la equidad de los nuevos recursos y procedimientos desarrollados por los pretores. A medida que crecía la opinión pública para el pequeño número de juristas altamente calificados, sus opiniones a menudo se buscaban para la aclaración y orientación. La excelente calidad de sus logros les trajo a ellos y a sus sucesores un reconocimiento cada vez mayor. De esta manera, sirvieron no solo como intérpretes técnicos de texto escrito, sino que su conocimiento y su sabiduría también se convirtieron en elementos indispensables en el desarrollo de la ley. Con el tiempo, estos juristas llegaron a disfrutar el más alto del prestigio de la ley, ya que los emperadores no solo los buscaban por consultas y consejos, sino que en general seguían sus opiniones. La ley. En ese tiempo se hizo un esfuerzo por agrupar y coordinar las leyes. También hubo un intento de compilar los resultados de una gran cantidad de decisiones de casos reales, especialmente los más importantes.
El emperador Justiniano reunió a los grandes juristas de su época y les hizo compilar el cuerpo de las leyes que inmortalizó su nombre. Durante los siglos siguientes, en la Edad Media, la ley romana se eclipsó en muchas partes de Europa. Sin embargo, se modificó e interpretó y en los siglos XVIII y XIX había adquirido la profunda precisión de los juristas y académicos europeos. El derecho romano estaba en su apogeo, cuando las diversas uniones políticas de Europa Occidental condujeron a la unificación del derecho privado en los movimientos nacionales de codificación, especialmente en Francia y Alemania. Las características esenciales fijaron la base y determinaron la naturaleza de los sistemas jurídicos. Entonces, el civil law es entendido como el sistema romano germánico que tiene por base la ley. Es ejercido por países de Europa y países que fueron colonias de Francia y España. Este sistema normativo se caracteriza por tener todo legislado. Al mismo tiempo nace la cuestionable. Entonces, ¿de qué se encargaban los jueces? Bien, los jueces no eran trabajadores del derecho y sus decisiones no eran tomadas como fuentes del mismo. Su autoridad a la vez era limitada para interpretar la ley. Esto quiere decir que los jueces deben seguir la ley escrita. Un factor más del civil law es que además la Iglesia medieval también era un guardián importante del derecho romano. Las ventajas de este sistema es que los ciudadanos tienen libre acceso a los códigos establecidos. Hay reglas y regulaciones para cualquier materia. Tienen varias fuentes formales como la ley, la norma y el legislador. Y por otro lado tendríamos sus desventajas, que vendría a ser que existen casos donde la norma no es suficiente para darle una solución justa. Otra, el derecho se legisla luego de que ocurra una situación que genere conmoción en la sociedad y que las leyes puedan favorecer a una idea o sentido público, que luego pueden ser reformadas en cada gobierno. Derecho continental romano canónico. En ocasiones denominado también sistema romano-germano francés. Es el sistema jurídico derivado de aquel aplicado en Europa continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano, germano y canónico, y en el pensamiento de la Ilustración. ¿Sabían que el nombre proviene de la separación geográfica entre las islas británicas, de donde proviene el derecho anglosajón, y el resto del continente europeo? Los estados anglosajones llaman civil law al derecho continental. El sistema de derecho continental se basa sobre todo en la normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo. De estos órganos emanan normas dotadas de una legitimidad democrática, que son interpretadas y aplicadas por el Poder Judicial. Es el área anglosajona se denomina a este civil law. Principios básicos. Se basan más en la ley que en la jurisprudencia. La norma jurídica, que es genérica, surge de la ley y es aplicada caso por los tribunales. El presente jurisprudencial ha ido adquiriendo en especial importancia en el derecho continental, en especial ante la necesidad de otorgar predictibilidad a los procesos judiciales. De hecho, en ciertos ámbitos, como los procesos constitucionales o contenciosos administrativos, el presente puede resultar obligatorio. Como siguiente tema tenemos al sistema romanístico. El sistema romanístico tiene como base el derecho romano, enriquecido a través de los tiempos por varias legislaciones, en especial los germanos. Por ello, suele conocerse también como sistema romano-germánico. El sistema romanístico es propio de Europa continental, pero se han extendido a muchos países no europeos, tales como los latinoamericanos. En cierto modo, la doctrina de todos los países romanísticos es común e interpreta lo dispuesto en las leyes. Ello es debido a que en el sistema romanístico el derecho emana exclusivamente de la ley, es decir, la norma creada por el poder legislativo.
Todo lo demás son medios para interpretar la ley, es decir, determinar su verdadero sentido y alcance. Historia del derecho. Para intentar definir la historia, se suele hablar de ella como aquellos hechos del pasado del hombre, lo que sería la realidad pretérita. Gracias a las civilizaciones romanas y anglosajonas se dio una evolución en el derecho, que instituyó las bases para dar a conocer al derecho como lo conocemos. Entonces, ¿qué es la historia del derecho? Hoy en día el derecho se define como el conjunto de normas jurídicas positivas que se encarga de regular y regir la convivencia entre los seres humanos y de éstas con el Estado para asegurar la paz y armonía entre todos. El desarrollo del derecho ha sido fundamental gracias al recorrido histórico a través de la filosofía, la economía política y el conocimiento de ámbitos extrajurídicos. Podemos analizar el surgimiento de modelos de Estado-nación. Origen. El origen del derecho se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano. Es así que el derecho romano es el que ofrezca una elaboración de normas de derecho privado, tan evolucionada y progresiva, que es sin duda la gran fuente de los códigos civiles modernos. Es así como la historia del derecho nos permite apreciar cómo y por qué surgieron sus normas, a qué contexto corresponde, de qué fuentes se nutrió y cómo fue evolucionando, para prever su rumbo futuro. La historia ayuda a la reconstrucción de los diferentes ordenamientos jurídicos, a lo largo del tiempo y de las circunstancias en las cuales estos estuvieron vigentes. El derecho romano es el que le da base al surgimiento de la historia del derecho, ya que de aquí nace la legislación civil, no solo en Europa, sino que incluye toda la América Latina. Aunque ya no esté vigente, se sigue invocando en los tribunales, entre los exponentes que elaboraron las primeras doctrinas jurídicas. La historia de Rómulo y Remo. En una ciudad llamada Alba Longa, siglos atrás, fue fundada por Ascanio, hijo de Eneas, uno de los pocos sobrevivientes en la guerra de Troya. Sobre esta ciudad reinaron muchos de sus descendientes, hasta llegar a Numitor y su hermano. Amulio fue el que destronó a Numitor, y para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, mató a todos sus sobrinos varones. Sin embargo, le perdonó la vida a la única mujer de la familia, Rea Silvia, convirtiéndola en sacerdotisa, para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a dos mellizos, Rómulo y Remo. Es así que al enterarse del acontecimiento su tío Amulio los mandó a ahogar en el río Tíber. Pero la mujer encargada de tal asesinato no fue capaz de cometer con sus propias manos el delito. Es así como los deja en una cesta a los mellizos, esperando que en las turbulencias encontraran la muerte. Pero el destino hizo que Rómulo y Remo cayeran entonces bajo el amparo de una loba que se acercó a beber al río. La famosa loba llamada Luperca fue quien los adoptó y amamantó como sus propios hijos en una guarida del monte Palantino. Bien, luego tenemos a los primeros sucesores de Rómulo, los reyes latinos y sabinos. Desde la fundación de la ciudad por Rómulo hasta el advenimiento de la República, que vendría a ser en el año 509 a.C., Roma fue gobernada por 7 reyes. El piadoso Numa Pompilio, que fue el fundador de la religión romana, Tulio Hostilio, el guerrero, y Anco Marcio. Roma iba dejando poco a poco de ser un núcleo pastoril y agrario. La ciudad estaba situada estratégicamente
junto al principal vado del Tíber, y era un lugar de intensa actividad económica, de modo que los romanos comenzaban a enriquecerse con el comercio. Luego están los reyes etruscos, cuando Roma empieza a crecer. Tarquinio Prisco, que fue el primero en dirigir un discurso al pueblo pidiéndole su nombramiento. Para celebrar su triunfo y contentar a la plebe, organizó los primeros juegos en el actual emplazamiento del Circo Máximo, inaugurando una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Luego está Servio Tulio, y para ponerle punto final a la monarquía, acabamos con Tarquinio el Soberbio. La monarquía se resume en que 7 reyes habían gobernado Roma durante 250 años. Los 4 primeros, incluido Rómulo, pastores y agricultores de origen latino y sabino, los 3 últimos de origen etrusco, y se puede decir que su reinado fue positivo para Roma, que creció y se desarrolló como ciudad, alcanzando el predominio sobre el resto de los pueblos del Asia. Pero Tarquinio el Soberbio dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos que estos renegaron para siempre de la monarquía, y no era concebible entre los políticos de la ciudad peor traición que la de querer convertirse en rey. Aunque hubo emperadores que superaron con creces las maldades de Tarquinio en el ejercicio de su poder. En el resto de la larga historia, los reyes jamás volverían a Roma. Luego se implantó la República en Roma en el año 509 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial en el año 27 a.C. En los últimos años de la República estuvieron al cargo dictadores como Julio César. Como primer factor tenemos el derecho romano, que además de por las luchas entre patricios y plebeyos, la República se caracterizó por la expansión del poder de Roma a toda la Italia peninsular, por la promulgación de la Ley de las 12 Tablas en el año 450 a.C. y por las guerras civiles por la igualdad. La Ley de las 12 Tablas, llamada así porque estaba escrita en 12 tablas, es el código más antiguo de derecho romano. Se estableció para aplacar las demandas de los plebeyos. Luego tenemos al Imperio Romano. Durante la fase imperial, Roma se caracterizó por tener un gobierno autocrático, en manos de los famosos emperadores. En este periodo, el dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político. Luego se denomina Alto Imperio al periodo que va de Augusto a Diocleciano y Bajo Imperio al que tiene lugar entre Diocleciano y la caída del Imperio Romano en Occidente. Luego, en el año 476, tiene lugar la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, que es la actual Estambul. Tras la caída del Imperio Romano y el traslado de la capital imperial a Constantinopla, el Papa fue ganando poder y pasó a ser única autoridad en Roma. El poder papal continuó hasta el siglo XIX. La Revolución Francesa acabó con el poder papal. Con la Revolución de 1848, Roma se incorporó a la Nueva Italia y tras la batalla de Porta Pia en 1870, Roma se convirtió en la nueva capital de Italia. Y así es como, tras la declaración como capital de Italia, Roma se ha convertido en una de las ciudades más importantes visitadas del mundo. Gracias.